La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Y tenemos un tema extractado de la segunda carta del apóstol Pedro, que creo que lo inquietó a usted, me inquietó a mí, y que quisiera que los pudiéramos estudiar. Vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Y vamos a mirar el versículo número 12. Solo el versículo número 12 para que tomemos desde aquí, el tema. Segunda carta de Pedro 1:12, dice la palabra: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Vuélvalo a leer. Dice la Biblia: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, la palabra verdad aquí en este versículo significa veraz, verdad de Dios, así. Y la palabra presente dice de aquí, de ahora, de este tiempo. Y es muy inquietante, hermano, cuando escuchamos a Pedro hablar de esto y miramos a nuestro alrededor. Él dice que él no le molesta, dice: por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Como quien dice, se le pueden olvidar, ¿no? Aunque usted las sepa. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Él dice, aunque usted sepa en qué verdad está viviendo, uy, tremendo eso. Aunque usted sepa en qué verdad está viviendo y esté confirmado en esa verdad, que es la verdad presente, a mí no me molesta y yo no dejaré de recordarles siempre las mismas cosas. A ver, entonces miremos qué es lo que pasa. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Verdad actual, verdad de ahora, verdad de este tiempo. La verdad de Dios de este tiempo, la verdad de Dios en este tiempo. Ay, hermano, yo quiero explicarle algo y quiero que usted lo medite conmigo. La situación es que el evangelio llegó a Colombia y llegó enseñado por unas personas, por unos predicadores que se centraban mucho en algunas cosas, pero no en la verdad presente, no en el evangelio. Se centraron en predicar a Cristo, pero mezclaron la verdad de Cristo con la verdad del Antiguo Testamento. Es importante que usted ponga atención, no se distraiga. Así que cuando no se enseña la verdad presente, cuando no se enseña la verdad actual, la que tenemos que vivir en este tiempo, la que pertenece a esta dispensación, si lo llamamos así, pues entonces la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo, empieza a mezclarse con otras verdades. ¿Hay otras verdades? Porque está diciendo que es una verdad presente. Y la palabra verdad significa verdad de Dios. ¿Hay alguna verdad de Dios pasada? Porque lo que Pedro está diciendo es que hay una verdad de Dios presente, actual, de este tiempo. La pregunta sería, ¿y es que hay alguna verdad de Dios pasada? Sí. Sí. Y por el hecho de que nosotros no veníamos siendo bien enseñados, por el hecho de que las personas que predicaron no se fijaron mucho en la forma correcta de enseñarnos a nosotros la diferencia entre el evangelio y la ley de Moisés. Entonces se dio la facilidad de mezclarse. Se mezcló la ley
con el Evangelio. Entienda eso. Se mezcló el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y quiero decirle algo. Hay cosas en el Antiguo Testamento que se establecieron desde antes de la ley para que fueran trasladadas hasta la promesa cumplida en Cristo Jesús. Espérese, de pronto no me está entendiendo. El creyente tiene que entender que hay una verdad pasada y hay una verdad presente. La verdad pasada es la ley de Moisés. La verdad pasada es aquello que representaba a Cristo, aquello que era tipología de Cristo y de la gracia que hoy estamos viviendo. Eso es. Y le repito algo, como no se enseñó con cuidado, como no se enseñó dejando ver claramente qué es de este tiempo para nosotros y qué fue del tiempo de atrás para los israelitas, para los judíos, para los que vivieron en ese tiempo. Porque una cosa es la ley de Jesucristo y otra cosa es la ley de Moisés. La ley para los que creemos en Jesucristo es una. La ley para los que creen en Moisés es otra. Una es la ley para los que están esperando un Mesías y otra es la ley para nosotros que ya lo recibimos, que ya lo tenemos, que sabemos que se llama Jesucristo el Señor. Le repito entonces que en este tiempo, y escuche lo que le digo, póngale atención, en este tiempo hay congregaciones, hay ministerios y hay ministros que mezclan la verdad presente con la verdad pasada. Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así, pastor? Sí. Hay personas que hacen una mezcla, parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero parte de la cultura judía, parte de la ley del Antiguo Testamento. Sí, hermano. Y lo mezclan de una manera tan impresionante, y no solamente lo mezclan, sino que hay personas que al no conocer la verdad actual, la verdad presente, entonces han vuelto otra vez al judaísmo. Sí, volvieron otra vez a la ley de Moisés y están diciendo en este momento que el que no pertenezca a la religión judía no se va a salvar y que el que no practique la religión judía no se va a salvar, y entonces eso ya no es una mezcla, eso ya es una herejía. Claro, yo le voy a comprobar primeramente, porque antes de empezar a detallarle las cosas que usted y yo podemos estar haciendo, que no pertenecen a este tiempo, que no pertenecen a la ley de Jesucristo, porque la ley de Cristo es una y la ley de Moisés es otra. Se lo voy a repetir muchas veces. La ley de Cristo es la verdad presente, la verdad actual. La ley de Moisés es la verdad pasada, la verdad en desuso, la verdad mandada a recoger. Que hay, escuche esto, que hay cosas que no pertenecen a la ley, que fueron establecidas antes. Escuche esto. Cosas que fueron establecidas antes de la ley y trascienden la ley. Esas, y están escritas en la Biblia, todavía están vigentes, claro. Pero todo aquello que se estableció en la ley de Moisés, toda la ley ceremonial que tenía que ver con la tipología del Salvador, del Redentor, todo eso pasó. Ya no hay que vivirlo. No, Señor, ya no hay que vivirlo. Y escuche, por favor, entienda que lo que le estamos diciendo es que muchos de nosotros ya no sabemos ni qué es para este tiempo, ni qué fue para el otro tiempo. Ahora, no que no se pueda enseñar basado en el Antiguo Testamento. Ojo con esto. No le estoy diciendo que no podamos enseñar basado en el Antiguo Testamento, pero mire esto. Las verdades del Antiguo Testamento no pueden ser vividas por el cristiano si esa verdad no se saca a la luz del Nuevo Testamento y se le da un cumplimiento. ¿Cómo que no? Otra vez. Escuche esto. Una enseñanza, un pasaje, alguna situación que nosotros encontremos en el Antiguo Testamento, ¿lo podemos enseñar? Sí. Pero si somos capaces de tomar ese pasaje del Antiguo Testamento y darle aplicación en el Nuevo, decir, mire, esto es lo que está diciendo Pablo, Pedro, Juan, Mateo, aquí está, vea. Eso es.
Claro. De tal manera en que nosotros no corramos el peligro de estar viviendo, obedeciendo mandamientos de la ley. Pedro sabe lo que dice cuando dice que él no le importa recordarnos todas estas cosas, aunque él sabe que estamos firmes y arraigados en la verdad de Dios, la verdad que es presente. Sí. Y yo le voy a decir por qué. Antes de empezar a detallarle las cosas, acompáñeme a Hebreos, capítulo número 8. Hebreos, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo número 1. Hebreos, capítulo 8, versículo número 1. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Déjeme que lo pronuncie mal. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Venga, le digo una cosa. Es que inmediatamente comenzamos nosotros a darnos cuenta de cosas. Es el cumplimiento de lo que está en Salmos, es el cumplimiento de lo que está en los libros de Moisés, donde el tabernáculo es Jesucristo, ya no es un lugar. Perdóneme. Aunque podemos nosotros aprender muchas cosas bonitas a través de hacer el tabernáculo y de hacer las 12 basas y hacer todas esas cosas bonitas, sí, bonitas. Todo el tabernáculo, estudiarlo y aprenderlo, se resume en una sola cosa: Jesucristo. Jesucristo. Eso es. Ya lo hemos leído, ya lo hemos entendido. Jesucristo es el maná, Jesucristo es el sábado, Jesucristo es el tabernáculo, Jesucristo es todo. El cordero de la Pascua, todo. Todo, Jesucristo es todo. Y si nosotros tenemos hoy el cumplimiento de esa verdad, lo de antes era solamente una sombra de lo verdadero que habría de venir. Pero ¿sabe una cosa? El tema es este, la situación es esta. Muchos todavía están sosteniéndose, muchos todavía están viviendo en las cosas del Antiguo Testamento y las quieren cumplir. Claro. ¿Por qué entonces empiezan a hablar de ungir con sal, si eso fue en el Antiguo Testamento? ¿Por qué están hablando entonces de ungir con vino, si eso ni siquiera se ve en el Antiguo Testamento? Las libaciones son algo que la gente no entiende, muchos no entienden, y le dan una aplicación toda extraña. Y toman cosas del Antiguo Testamento y las ponen vigentes. Perdóneme, no quiero ofender a nadie si le digo esto. Se aprovechan de la ignorancia de la iglesia para levantar una cantidad de doctrinas erróneas, mentirosas. No le he contado yo, hermano, que cuando estaba allí en la ciudad de Palmira, en un diciembre se abrieron unas iglesias todas raras, que no duraron sino como 3 o 4 meses, y llamaban la gente a que caminara en leche y miel. Sí, hicieron unas, no sé, unos recipientes, así como las latas de panadería, así, más o menos de ese ancho y con bordes de ese alto, y le echaron leche endulzada con miel y había que pasar por ahí, que porque después de que usted pasara por ahí, ese año siguiente le iba a ir bien. Qué vergüenza, hermano, qué vergüenza ver cristianos viejos yendo a dar la ofrenda allá para que lo dejaran pasar y pisar esa leche con miel. Qué vergüenza, hermano. ¿No le digo? Le estoy diciendo algo que no nos debería ofender. Se aprovechan de la ignorancia de la iglesia. Porque a nosotros nos enseñaron una mezcla entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una mezcla impresionante entre la verdad presente y la verdad antigua, la verdad pasada. Eso es. Y le repito esto, no que no se pueda enseñar del Antiguo Testamento, sino que todo lo que se enseña, tomando como base un texto del Antiguo Testamento, se tiene que sacar a la verdad presente y confirmar
que eso es para esta actualidad, que tiene alguna aplicación en la verdad presente de la iglesia. Eso es. Sigamos leyendo entonces, porque resulta que cuando se hace, mire, así es como los católicos hacen las cosas. Hacen un cajón, guardan unas hostias allí y dicen que ahí está Dios. Que porque el arca en el Antiguo Testamento, Dios no está ahí, ya Dios no está en un cajón. Dios no está en un cajón. Hay mucha gente que tiene la cruz como bendita. Perdóneme, bendito sería el madero que cargó el cuerpo del Señor Jesucristo, pero ese madero se pudrió, se convirtió en tierra, se convirtió en naturaleza, ya no está. Y la gente quiere decir que la cruz es bendita porque el Señor murió en una cruz de esas. Él ya no está en la cruz, esta es la verdad presente, Él no está en una cruz. ¿Por qué vamos a venerar la cruz? ¿Por qué vamos siquiera a admirar la cruz? Si la cruz es un símbolo de muerte, lo dice la Biblia, Gálatas 3:13, léalo y verá. Al igual que Deuteronomio lo dice. Entonces, la situación está en que estamos leyendo Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que le levantó el Señor, no el hombre. Y hoy quieren levantar púlpitos y dicen el altar. No, el altar no es un pedazo físico, no. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sumo sacerdote tiene que ofrecer algo. Así que, si estuviese sobre la tierra, está hablando de Cristo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Otra vez ese 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios le dijo a Moisés: haz las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, algo que fue un diseño celestial, algo que no tiene nada que ver con esta tierra, y que dice la Biblia que son sombra, las cosas materiales son sombra de las cosas celestiales. Entonces dice el 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando del ministerio de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué está diciendo? Que es mejor la ley de Cristo que la ley de Moisés. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, está hablando del sacerdocio levítico, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El segundo sacerdocio es el del Señor Jesús. Se mandó a recoger el sacerdocio levítico y el Señor Jesús, que no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá, de los reyes, vino a ser rey y vino a ser sacerdote. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Está hablando el Señor, escúcheme, de que a través de la comunión del cristiano con Cristo, ya se acabó tipologías, ya se acabó, hermano, tenemos de primera mano la enseñanza de Dios a través del Espíritu Santo. Eso es. Dice entonces
el versículo 13, al decir nuevo pacto, aquí se resume todo en este versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermano, agarrémonos nosotros los mayores de 50, ¿no? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Nosotros estamos próximos a ser glorificados con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Lo que le quiero decir entonces es que está claro en la Biblia que nosotros deberíamos de cerciorarnos muy bien en aquellas cosas del Antiguo Testamento que podríamos poner como vigentes aquí en la tierra, hoy, en la verdad presente, con Cristo. Es necesario que nosotros entendamos eso. ¿Qué cosas cree usted del Antiguo Testamento? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Si la Biblia dice que esa ley, que ese pacto fue mandado a recoger y desapareció. Desapareció. Ya no sirve. Y entonces, ¿por qué uno ve tantas personas haciendo cosas del Antiguo Testamento? ¿Por qué ve congregaciones haciendo cosas del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Empecemos a ver algunas. Yo le voy a dar textos que te fundamentan en esta verdad, pero también empecemos a ver algunas cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando. Vamos a ver entonces, en Gálatas capítulo número 3, vamos a ver esto, Gálatas, el capítulo número 3, vamos a leer desde el versículo número 6, Gálatas 3, versículo 6 en adelante. Versículo 6, las Biblias que tienen títulos podrán decir el pacto de Dios y Abraham, algo así. Versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escuche, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Sabe cuántos cristianos están bajo uno o más mandamientos de la ley? ¿Sabe cuántos? ¿Sabe cuántos cristianos se mueven con Cristo y el séptimo día? ¿Sabe cuántos se mueven con Cristo y algún otro precepto de la ley? Son muchos, ¿sabe? Son muchos, demasiados. Póngale cuidado. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces aquel que dice que va a cumplir con un solo punto de la ley, se hace responsable de toda la ley, y si no lo cumple, mire, yo pienso, hermano, tiene que ser un espíritu de engaño que le llegó a esa persona que estableció esa doctrina donde les obligan a aquellos que se hacen llamar creyentes, y yo no voy a cuestionar si son creyentes o no, no. Pero aquellas personas que se hacen llamar creyentes, los puso a ponerse encima una carga que no son capaces de llevar. Arrancaron de la ley de Moisés el séptimo día, que porque dice que. Y cuando alguien decide creer a una mentira, déjeme decirle que la verdad se la ponen al frente y no la entiende. No la entiende. Ellos se llenan que hay muchos versículos, y hasta en Apocalipsis hay versículos del día de reposo. Sí, para los que no creen en Jesucristo. Entienda eso. Para los que no creen en Jesucristo. Y entienda que el día de reposo fue establecido en la ley. Y en la ley, escuche,
Toda ley ceremonial quedó destituida, desarraigada, cancelada, muerta. Fue reemplazada. El mismo Señor Jesucristo caminó por todos los pueblos, por todos los campos, y dejó claro: yo soy Señor del día de reposo, porque el reposo es el Señor Jesucristo. Bueno, eso usted lo sabe, y si no lo sabe y lo quiere saber, pídanos por favor, que muy fácilmente, con mucho gusto y gratuitamente le hacemos llegar el estudio de el verdadero reposo. Entonces le estoy dando un ejemplo de muchas cosas. El que dice que va a cumplir los mandamientos de los animales impuros. Ay, hermano. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que las haga no es de fe. ¿Quién podrá entonces cumplir un solo punto de la ley sin ser responsable de lo demás? ¿A quién se le ocurrió tomar una o dos cosas? Porque hay doctrinas que toman una o dos cosas de la ley. Hay gente, hermano, que le dice a usted que si usted no se hace bautizar en el Jordán, hermano, esa no es la verdad presente, esa no es la verdad actual. Otros te dicen que si no hablas en hebreo, que entonces no puedes agradar a Dios. Hermano, eso era para el pueblo de Israel, allá, eso es para ellos. En el cielo, dice Apocalipsis, que habrá miles y millones de personas de toda lengua y nación, de toda tribu. Así es. Entonces, siga leyendo conmigo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. El madero es para colgar a aquellos que están en maldición, y el madero se convierte en maldición. Piense usted entonces, ¿dónde están los crucifijos hoy? ¿Dónde están las cruces? En los cementerios, símbolo de muerte. ¿En dónde más? En todos esos lugares donde se mató una persona por las orillas del camino. Dice entonces, eso también está en Deuteronomio 21-23. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Oiga esto para los que hacen un pacto y quieren deshacerlo que porque están en Cristo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Tenga cuidado con eso. 16, me gusta este versículo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, como si hablase del pueblo de Israel, no, o de la iglesia, no, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Voy a volverle a leer este versículo para que usted entienda algo que le voy a decir. Y es que muchos viven en esta verdad pasada. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Quiero decirle esto para que vayamos a una verdad presente. Las promesas le fueron hechas a Abraham y se cumplieron en la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Claro, no en la carne, pero vino de esa línea. Estuvo en el vientre de una descendiente de Abraham, María. Pero nosotros encontramos muchas personas hoy en día que viven en la verdad pasada de orar y ayunar por el cumplimiento de las promesas de Dios. Esa es una verdad desactualizada. Es una verdad de Dios. Es una verdad de Dios, pero es una verdad pasada. Las promesas ya fueron hechas, pero ya se cumplieron en Cristo, y Cristo al morir nos dejó herencia. Nosotros, hermano, congregaciones enteras orando, estamos en 7 días de ayuno y oración por el cumplimiento de las promesas de Dios. Están viviendo en una verdad pasada, porque nosotros no estamos esperando el cumplimiento de promesas. Podemos reclamar por la fe
La herencia. La herencia. Mire, lea un solo versículo para que se dé cuenta. Versículo 29 de esa de Gálatas 3. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Según la promesa que le hicieron a Cristo y que se convirtió, según la promesa que le hicieron a Abraham y que se convirtió en Cristo, lo dije mal. Según la promesa que Dios le hizo a Abraham y que se cumplió en Cristo, ahora sí lo dije bien, usted y yo somos herederos de Dios. ¿Qué dónde dice eso? Romanos. Acompáñeme a Romanos. Ahora volvemos allá. Capítulo número 8. Romanos, el capítulo número 8. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Dice el versículo 16, 8:16 de Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Aleluya. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si todos los días morimos a la carne, entonces somos dignos de disfrutar la herencia de Dios. Somos herederos. No somos sencillamente los beneficiarios de unas promesas que quién sabe cuándo se cumplirán. La promesa es complicada, no se sabe cuándo se cumplirá. La herencia es inmediata. Usted la puede reclamar, en este caso por la fe. Vuelva otra vez entonces a Gálatas, porque es que le quiero decir que estos 3 días son muy cortos para hablar de una cosa tan complicada, donde la iglesia se ha sumergido de una manera tan determinante, donde la iglesia, por eso, por la confusión que nos enseñaron los primeros maestros que trajeron el evangelio a Colombia, entonces hoy no sabemos qué es de este tiempo y qué no es de este tiempo. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga. Tome este versículo 17 porque le voy a explicar algo. Lo que se estableció antes de la ley, todo tuvo su cumplimiento. Y hay cosas que en ese tiempo se hicieron como tipología, sucedieron como tipología, pero que se convirtieron en una verdad ahora con Cristo. Oiga lo que dice el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, el pacto que Dios le hizo a Abraham, que era para Cristo, dice, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. No lo abroga. Escúcheme, las cosas que se establecieron antes de la ley fueron sencillamente profecías que se cumplieron en Cristo. Ahora, yo le quiero decir algo. Tomando este versículo y aprovechando que usted está entendiendo que las cosas que se enseñaron antes de la ley y se establecieron antes de la ley como una tipología de lo que iba a suceder en Cristo, la ley no los invalida, no invalida esas cosas. Déjeme por favor mostrarle algo que trasciende, que no se estableció en la ley, que trasciende la ley y que hoy tiene su cumplimiento vivo. Génesis capítulo 14. Génesis, el capítulo número 14. Póngale atención a este pasaje. Versículo 17, Génesis 14, 17 al 20. Dice así: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Melquisedec, tipología de Jesucristo. Sacó pan y vino, tipología de la carne, o sea, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Melquisedec quiso sellar desde antes de la ley
algo que hoy tiene que tener vigencia total en la ley de Cristo, en la gracia. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, sacó la gracia. La gracia no es solamente después de que vino Cristo, hay gracia en todo el Antiguo Testamento. Sacó pan y vino, 19, y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Lo bendijo como tipología de Jesucristo, del Salvador. Bendice a Abraham como tipología de la iglesia, como tipología de los hombres y mujeres de fe. Dice el 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Jesucristo entregó los enemigos de la iglesia en nuestra mano. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Antes de la ley se estableció una relación entre Jesucristo y la iglesia. Y esa relación es el pago de los diezmos. Y perdóneme, la ley no invalida este pacto. La ley no invalida esto porque no estaban en la ley. En la ley se reglamentaron los diezmos, sí, pero esto traspasa la ley. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo número 7. Hebreos capítulo número 7. Dice que está vigente por los que creen, para aquellos que creen que el Señor Jesús nunca habló de los diezmos y que el Nuevo Testamento no habla de los diezmos. Le quiero decir que hay una equivocación grande. Y si usted lo escuchó de un gran maestro, respetos para ese maestro, pero lo que dijo según la Biblia no es ajustado a la verdad. Dice el capítulo 7, versículo número 1 de Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, eso es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ay, hermano. Ay, hermano, mire qué grandioso es poder entender que eso se estableció para la iglesia desde ese tiempo, Ahora dice la Biblia, ya le voy a decir dónde dice, para que no leamos todo el pasaje. Dice la Biblia entonces, sigamos leyendo, porque es que aquí veo cosas muy importantes que usted debe saber. Considerad pues, el versículo 4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Mire cómo empieza a aclarar que eso se estableció allá para que trascendiera. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, que no tiene nada que ver con la ley, para que no se acabara con la ley. Escucha eso. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Esto hace vigente que el cristiano dé sus diezmos, bueno, todos nosotros, pastores y todos los demás. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Listo. Y para que el que le quede la dudita de que si el Señor Jesús habló de los diezmos, sí, claro. Lea conmigo Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículo 23. Mateo 23, 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Él dice y está activando, es necesario seguir diezmando sin dejar
de ayudar al pobre, de tener misericordia, de creer en Dios por la bendición y por todo lo demás, y de ser honestos, la justicia. Pero el Señor Jesús nunca desactiva los diezmos, por el contrario, dice, es necesario hacerlo. Bueno, continuemos entonces. Ponle cuidado, Gálatas capítulo 4. Vamos a Gálatas, el capítulo número 4. Estamos diciendo cosas que son la base para cuando empecemos a detallar cuántas cosas la iglesia hace que son del Antiguo Testamento. Gálatas capítulo 4. Quiero dejarle establecido como una plataforma bíblica muy clara. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Del 8 al 11 solamente. 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. La gente servía a los hombres, la gente seguía a los hombres, la gente creía a lo que los hombres decían. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y qué tremendo, hermano. En este tiempo parece que la iglesia no conociera al Señor. Porque andan por ahí que el famoso, que porque lo dijo el famoso, entonces vuelven a practicar el Halloween, que porque lo dijo el salmista, que porque habla bonito a alguien, la gente se va detrás y se olvida de la palabra. Conociendo a Dios, y dice, por no conocer a Dios, en otro tiempo lo hacían. Dice el versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Muchos se volvieron a esclavizar en las cosas del Antiguo Testamento. Lea el versículo 10. Guardáis los días, séptimo día, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. ¿Ah? Empezamos a guardar entonces que el mes de diciembre. dice Pablo, oiga, volvieron a esclavizarse de los rudimentos anteriores. Dios mío, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Se volvieron otra vez a la ley, se volvieron a la verdad pasada, a una verdad que ya no es. Y todavía, hermano, perdóneme, por la ignorancia de la iglesia, le llegan hermanitos que uno entiende, hermano, que Dios los tocó y que Dios les abrió el entendimiento, pero ellos se descuidaron, no estudiaron y llegan asustados. Pastor, es que un hermano por allá me dijo que por qué nosotros no guardábamos el sábado. ¿Cierto? Y yo me puse a pensar, pastor, de verdad, ¿por qué? ¿No has leído la Biblia? ¿No entendiste? ¿No has leído lo que el Señor dice? Bueno, yo te mando el verdadero reposo, que es un microestudio donde puedes entender todo lo que tiene que entender un buen cristiano. Pastor, pues actualízate. No sigas viviendo en la verdad pasada, en la verdad antigua, en la verdad que ya se mandó a recoger. Vive ahora en la verdad presente, en la verdad de Jesucristo, en la verdad de Dios, pero la presente, ¿no? Así que el versículo 21 al 26 de ese mismo capítulo 4, Gálatas capítulo 4, del 21 dice, vamos a leer hasta el 26. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Muy bueno esto. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que hay personas nacidas para la ley, para la carne. Ellos entonces quieren hacer. Y les emociona que traigamos de la cultura judía muchas cosas. Claro. Que ojalá nos pongamos banderas en todo y que nos vistamos así, diferente, así bien. Y que entonces dancemos así. No, hermano. Nosotros tenemos que actualizarnos en la verdad presente. Tenemos que vivir una verdad de Cristo, de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que hay que
bañar las casas de aceite o los carros, dizque ungirlos. Esa verdad está vieja, añeja, mandada a recoger. La Biblia en el Nuevo Testamento, para lo único que se pide que se use el aceite con los seres humanos o con las cosas, es esta. Esa es la verdad. Si alguno está enfermo, eso está en Santiago capítulo 5, búsquelo. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos para que oren por él, ungiéndole con aceite, no más. Y habla la Biblia de usar el aceite para las lámparas del templo, no más. Y se tomó en mano esa verdad vieja y antigua. Mañana le voy a contar un montón de esas verdades viejas. Y se tomó esa verdad vieja y antigua y entonces ignoramos, escúcheme, despreciamos la verdadera unción de la verdad presente, que es el Espíritu Santo. Porque la palabra unción en el Nuevo Testamento, en el griego, significa la impartición sobrenatural del Espíritu Santo en el creyente. Esa es toda la unción. Usted está ungido. Yo estoy ungido. Pero si no tenemos comunión con Dios, entonces para poder quedar contentos, nos toca ir allá al Antiguo Testamento. Écheme aceite, por favor. Báñeme en aceite para sentirme ungido. Sale uno más bueno, ungido hasta los huesos. Esa verdad es una verdad vieja, antigua, añeja, desactualizada. Nada tiene que ver con la verdad de Cristo. Y como esas muchas verdades se infiltraron y permanecen en la iglesia como una verdad presente, como una verdad actual, como una verdad tan grande que la gente y muchos cristianos terminan dependiendo de esas verdades añejas, viejas, rancias, antiguas, pasadas. ¿Y sabe qué es lo más grave? Con esto termino. Lo más grave es que desagradamos a Dios. ¿No lo leyó? De Cristo te desligasteis, los que quieren cumplir la ley, los que quieren vivir en el pasado. Claro, hermano. Entonces, acabamos de leer ese versículo que nos queda mal quedarnos en la mitad. Estamos hasta el 26, desde el 21. Estamos en el 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Mire, el que todavía quiere cumplir así sea un solo principio de la ley, está en esclavitud. Este es Agar, 25. Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. 26. Mas la Jerusalén de arriba, la del cielo, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esa es. Espero que usted esté entendiendo que la iglesia, nosotros los evangélicos, tenemos una revoltura impresionante. Tenemos una mezcla de la verdad pasada, de la verdad antigua, con la verdad presente, que es Cristo. Y solo lo que diga Cristo, y solo lo que se ratifique en el Nuevo Testamento, solo eso. Mañana vamos a seguir hablando de esto y que el Señor nos ayude a descubrir todo lo que nos edifique. Y perdóneme, no hablo de nadie, hablo de las obras de los cristianos. Y no crea, yo estoy tratando de no practicar esas cosas en la medida que Dios me da entendimiento. Pero como cualquier otra persona, practicaba todo eso. Hasta que entendiendo un poco la Biblia, empecé a corregirme. Es lo que quiere Dios. ¿Qué tal si oramos? Padre, yo te doy gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu verdad, por tu gracia. Gracias, Señor, por el entendimiento que nos das. Gracias porque nos abres los ojos, Señor, a vivir un evangelio real. No un evangelio de tipología, donde se reemplaza, Señor, la verdad tuya con una cantidad de cosas que se hacían en el Antiguo Testamento. No, Señor, donde podemos disfrutar de esa verdad de Cristo, de esa verdad tuya, Señor, de esa verdad del reino de los cielos. Y no, Señor, una verdad pasada, una verdad que ya no existe, una verdad antigua, mandada a recoger juntamente con la ley,
con la ley de Moisés. Padre, ayúdanos por favor, Señor, porque así como nosotros hemos venido, Señor, renovando nuestro carácter, sacando principios que no son bíblicos para colocar, Señor, en su lugar principios bíblicos y de esa manera empezar a vivir para ti, de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad. Así también, bendito Dios, te queremos pedir que nos ayudes, Señor, a reconocer aquellas cosas que están pasadas de moda, aquellas cosas, Señor, que ya no tienen nada que ver con la verdad de Jesucristo, con la verdad actual, con la verdad del Evangelio, Señor, con la verdad presente, la que hoy debemos vivir, Señor mío. Muchos cristianos, Señor, ven su economía, su salud, su propia familia dañada, destruida, desbaratada, porque estamos viviendo, o más bien ellos están viviendo en una verdad que ya no existe, en una verdad que Dios no aprueba, en una verdad que aunque Dios tiene que respaldar, es una verdad que hizo para otro tiempo, no para este tiempo. Ayúdanos, Señor, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente conforme al entendimiento que tú nos das. Ahí es donde siempre se pondrá vigente Romanos capítulo 12, versículo 2, donde nos invita, Señor, a abrir nuestro entendimiento y a mirar lo que es actual, lo que es presente, y así renovarnos en el entendimiento de nuestra palabra, de tu palabra, Señor, de tu verdad, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, que bendigas familias. Te pido, Señor, que las prosperes. Te pido, Señor, que las sanes. Te pido, Señor, que nos aumentes la fe a todos nosotros. Te pido que abras mucho más nuestro entendimiento. Danos entendimiento, Señor, y danos la capacidad de obedecer lo que entendemos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.